Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es Parlamentarias, estamos en vivo hasta las 13:30, arrancando y estrenando esta semanita de máximo calor. Hoy, único día de sol, después todos los días lluvia, así que lave la ropa ahora, señora. Es la recomendación en Parlamentarias. Señora, señor, ¿no? O sea, porque yo misma apunto a esas tareas solo a las mujeres. Bueno, es una semana donde se va a retomar la discusión por el presupuesto con más especialistas que van a pasar por la comisión. Eso va a pasar mañana y va a ser una de las cosas más significativas de la semana, a donde tampoco está prevista una sesión especial, con lo cual va a avanzar en ese sentido la discusión de los proyectos y la actividad parlamentaria. Y es otro lunes a donde otra vez el presidente Javier Milei estuvo brindando entrevistas durante el fin de semana, así que hay algunas cosas también para analizar y para conocer respecto de las declaraciones que fue haciendo. También lo hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, de quien a veces compartimos algunos fragmentos de sus conferencias, pero dio mucho que hablar, sobre todo justamente un día en el que suspendió esa conferencia para participar del programa de Amalia Yuyito González, y ahí también hizo algunas declaraciones que rebotaron por algunos lados. ¿Cómo andas, Debbie? Bienvenida. ¿Cómo estás, Meli? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo te trata esta semanita que arranca? Bien, bien. Llego a casa y pongo el lavarropas. Pero por ahí no lo dijiste porque es tarea de mujeres. En mi casa me toca a mí poner el lavarropas. Sí. No, en mi casa es alternado, pero justo me acordé que... Pero yo no cocino, por ejemplo. Bien, no, me contaste. Por eso digo, no es una cuestión de género, es una división de tareas. No, me contaste que sufriste ¿cuándo fue? El viernes. El viernes. Hice lo que vos me dijiste, lata de atún, unos fideitos. Bien, resolviste. Sí, hay que resolver en la vida. Exactamente, pero bueno, hoy tenemos una semana, no hoy arranca una semana que, como bien vos comentabas, se reanuda el debate por el presupuesto y vienen dos funcionarios a defender las partidas para sus secretarías, en este caso. Por un lado, Yanina Nano Lembo, secretaria de Infancia, Adolescencia y Familia, y por otro lado, alguien que seguramente te suena, Daniel Scioli, secretario de Turismo, Deporte y demás. Así que vienen todo los el tema dos. FIFA por delante. Exactamente. Y también, perdón. Viste, ella quiere sumar su granito de arena. ¿Cómo les va? Bueno, hola, Lu. Buen día, buen lunes, buena semana, buen todo para todo, buenas vibras. Hay un tema que por ahí se dejó un poquito de lado, es que desde Córdoba habían pedido especialmente que se haga también como es de turismo y de alguna manera, turismo deporte, de alguna manera tiene que ver con todo lo que son los presupuestos para el Sistema Nacional de Lucha contra el Fuego, que se haga una especie de punto en lo que son los incendios en la provincia de Córdoba, lo que fueron los incendios y cómo están manejadas las partidas presupuestarias. Este es un tema también que no se habló mucho, pero que se le había pedido que Daniel Scioli venga al Congreso a hablar de este tema. ¿Daniel Scioli sobre el manejo del fuego? Sí. ¿O sobre los incendios? Sí, sobre incendios. Sí. Bueno, porque es medio ambiente porque también es medio ambiente la secretaría. Por eso aclaré que era por medio ambiente y turismo. No, está buena aclaración. Mira, no me acordaba de que su cartera tenía todas esas actividades. Sí, es bastante amplia. Bajo su órbita. De hecho, cuando... A tu izquierda un poquito. Perdón. Ella pensó que estaba... Yo pensé que tenía la camisa. Que estaba brindando fue como humanidad. No sabía cómo... ¿Ahí estoy bien? No, esperen, no, porque nos tentamos, bueno... ¿Ahí? Sí, ahí está. Nos tentamos porque chicos, pensé que estaba... Fue un diálogo con mímica poco claro, bueno, y nosotros ella queríamos quedar prolijas al aire, sin que nadie se dé cuenta. No, pero claro, pobre Debbie pasó un momento de... les explico, un momento de desesperación porque pensó que estaba brindando lo que su pudimos, humanidad gratuitamente. Pero bueno, puede pasar. Dato, hoy estamos las 3 de negro, chicas, no sé qué onda, estamos como combinadas. Es cierto. ¿Y qué pantalón verde? Porque ella y yo tenemos blanco. No estamos verde. Uniformadísimo. No llegó el memo. Estás en lo importante también, veo. Obvio, yo me doy cuenta de todo. Bueno, entonces, ese que les decía era un tema que también de que se había pedido que en este caso Daniel Scioli venga a hablar, pero hoy creo que todas las luces y el foco de la atención está en el tema FIFA, ¿no? Perfecto. En el tema... AFA, sí. Vamos a compartir la palabra al diputado Carlos García. Él es de Chaco, de La Libertad Avanza, y habla sobre la discusión por el presupuesto. Yo creo que como en línea de lo que dice el presidente, de esta idea de blindar el presupuesto, en especial de blindar el déficit cero, y todos esos cambios o
lo que se puede hacer, digamos, para no perder el equilibrio fiscal, si se quiere decir, para no perder estos pilares que van a ser los que van a mantener la economía, si se quiere decir, también en un orden. Y bueno, o sea, si habría que sacar partida, lo hacen en definitiva, lo hacen, digamos, los gobiernos, lo hacen los gobernadores, lo hacen los intendentes, y se buscará, ¿no? Si en realidad hace falta en un lugar y para sacarlo en otro, o directamente modificar, o incluso después se podrá pedir la ampliación del presupuesto. Es decir, son todas reglas dentro del juego de la democracia, de lo que le permite, digamos, y lo que tiene como tarea la Cámara de Diputados, digamos, poder llevarlo adelante, ¿no? Es decir, yo creo que en definitiva, antes, digamos, los gobiernos anteriores primero veían en qué iban a gastar, o sea, qué se iban a gastar el presupuesto o la plata, y después, digamos, se ponían a buscar, digamos, de dónde iba a salir. A diferencia de este gobierno que quiere saber con qué plata cuenta, con qué plata tiene, para ver cuánto puede gastar. Y esa creo que es una gran diferencia, porque venimos años, ¿no?, de déficit, de desequilibrio fiscal, de buscar soluciones que tienen que ver con prender la maquinita, endeudarnos o subir impuestos a los ciudadanos, que nos ha traído y que nos ha causado tanto mal, ¿no? Entonces, por eso creo que el presupuesto se enfoca ahí, digamos, en este déficit cero, mantener el equilibrio fiscal, en no gastar más de lo que uno recauda, de lo que uno tiene, y en función de eso tenemos que tratar de ordenar, digamos, el gobierno, digamos, me refiero a las áreas en las que se ocupa. Yo siempre digo en la provincia que los gobernantes, los que hoy estamos en una función pública, debemos tener 3 palabras, ¿no?, incorporar en nuestro diccionario, que es austeridad, transparencia a la hora de manejar los recursos y prioridades. Y yo creo que este presupuesto, bueno, busca justamente avanzar en las prioridades. Bueno, el tema es cuáles son esas prioridades, ¿no? O mejor dicho, las prioridades es precisamente en lo que van a diferenciarse, ¿no? Porque hay preocupación por algunos sectores, sea sector de jubilados o la cuestión de la actividad industrial y por lo tanto el empleo en blanco versus el empleo no registrado. Vieron que ahí hubo también este crecimiento del empleo no registrado, sí. Entonces hubo crecimiento del empleo pero no registrado, entonces eso repercute en el tema jubilaciones. Bueno, ¿cuáles son esas prioridades, no? Hablando de este tema de vivos, trajiste precisamente la cuestión vinculada a las jubilaciones y un sector de jubilados que cobran jubilaciones de privilegio. Un sector mínimo. Exactamente, es un sector mínimo. Esta es una iniciativa que lo contó Fer Frakelli, nuestro acá amigo de Diputados TV, en una nota que publicó. Y dije, epa, esto no lo había visto. Una iniciativa que impulsaron los diputados del MID, por un lado Oscar Sago y por otro Eduardo Falcón. Acordate, el MID es ese bloque de 3 diputados que se desprendió, ¿está bien decir? ¿Desprendió? Sí. De La Libertad Avanza, pero que viene jugando en tándem con el oficialismo. Es una iniciativa que, cuenta Fer Frakelli en su nota, tiene el visto bueno de Casa Rosada. ¿Y qué es lo que propone básicamente esta iniciativa? Derogar todas aquellas leyes que le dan privilegios previsionales a funcionarios políticos, judiciales y eclesiásticos. ¿Qué es lo que plantea esta iniciativa? Que todos esos funcionarios que se ven beneficiados con este tipo de jubilaciones pasarían a depender del sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Bueno, vamos a poner el caso justamente en el presidente y después en la vicepresidenta en este caso, porque fue un tema que se debatió cuando fue la ley bases de eliminar este beneficio. De hecho, después Javier Milei renunció a la jubilación de privilegio, jubilación que todavía no cobró, obviamente, porque no terminaron sus 4 años de mandato. Había sido una propuesta impulsada por María Eugenia Vidal, diputada del PRO en ese momento. ¿Qué es lo que pasa con...? Son pocos los expresidentes vivos. Ahora también te cuento, porque cobran no solo los... Ahora te voy a contar eso.
Pero primero, ¿qué pasa con el Hay presidente? pensiones de viudez también, seguramente. Exactamente. De privilegio, sí. A partir del cese de sus funciones, ¿qué plantea esta iniciativa? Que gozará de una asignación mensual vitalicia que será equivalente al 80% de la remuneración del presidente en ejercicio. Es decir, no es que se queda sin un beneficio o una cuota vitalicia. Claro, sí. Pero no es como hoy que, viste, cobran sumas bastante altas. Bueno, este es un 80%. Pero también hay como una ausencia de datos ahí, ¿no? Porque ¿de cuánto estamos hablando? ¿Son 10 millones de pesos? Bueno, depende, porque por ejemplo Cristina Kirchner cobra ella su jubilación como expresidenta y también como viuda de un expresidente. Sí. Y ahí, bueno, sí, eso pero es sí, por eso excepcional. es más de 10 millones de pesos, por eso. Vos imagínate que hoy el presidente gana 4 millones, creo, sería el 80% de esos 4 millones, ¿no? Sí. Bueno, y acá justamente te traigo algunos datitos, que son 14 expresidentes y ex vicepresidentes que en la actualidad cobran jubilaciones de privilegio. Por ejemplo, claro, por los ex los también. ex vicepresidentes también. ¿Y el sueldo del vicepresidente? Ahora ¿De cuánto es? El sueldo de vicepresidente lo establece Poder Ejecutivo, no es como un senador más, como Martín Menem, que gana lo mismo que cualquier dieta. No, en el caso de la presidenta del Senado, ella es funcionaria del Poder Ejecutivo. Se habían conocido los montos. Sí, seguro, porque son públicos. Sí, pero era bastante por debajo del senador. De la hecho, dieta del senador. De la dieta del senador. Sí. De hecho, ya gana menos que un secretario de un senador, por ejemplo. De hecho, hace unas semanas atrás, cuando vino Javier Milei a presentar el presupuesto, la vicepresidenta salió a comer pizza con su equipo de trabajo. Sí. ¿Y qué hizo su equipo? Pagó el equipo menos la vicepresidenta porque es la que menos gana. Así que lo escuché el para tema, que se vea cómo algo está. De 3.700.000. Puede ser, sí, era ahí de 4 millones, que era la mitad que un senador, básicamente. Exacto. Eso es actualizado. Exactamente, se actualizaron hace poco y de vuelta, la vicepresidenta, en este caso, o los vicepresidentes no son funcionarios del Congreso, sino que dependen de Casa Rosada. 3.764.820 pesos con 82 centavos. Bueno, a partir de esta ley, por ejemplo, si se sancionara, el próximo expresidente cobraría el 80% de lo que cobraba. Bueno, ¿quiénes son los que hoy se ven beneficiados? Hay un total de 14 personas, que son, como decíamos antes, Cristina Kirchner, que en su caso percibe jubilación y pensión de privilegio, porque es viuda justamente de Néstor Kirchner. Alberto Fernández también sigue cobrando jubilación de privilegio. Mauricio Macri, María Estela Martínez de Perón, que justamente en estos días estuvo en la tapa de los diarios al ser reivindicada por la vicepresidenta del Senado. Después Adolfo Rodríguez Sá, que tuvo un paso fugaz por la presidencia. Y después, acá es lo que me preguntabas antes, las viudas de los expresidentes Fernando de la Rúa, Carlos Menem, Marcelo Levingston y la hija de José, María Guido. También cobran jubilaciones de privilegio los ex vicepresidentes Gabriela Michetti, Julio Cobos, Amado Boudou y Daniel Scioli, que justamente viene esta semana acá a exponer. Y atención con este dato que arroja Fer en su nota, y es que Carlos Rucauf renunció al beneficio. Él no cobra jubilación de privilegio. Bueno, ¿qué es lo que cuenta Fer también en la nota? Ramón Puerta y todos estos que fueron presidentes, pero que fueron presidentes por horas. Lo que pasa es que en el caso de Ramón Puerta, si mal no recuerdo, él no fue presidente. Él quedó al frente, a cargo, del Poder Ejecutivo, hasta tanto se designara un nuevo presidente. Ni siquiera era interino, digamos. Era como una... Quedás a cargo, es como cuando... un responsable. Administrativo, claro. Administrativo, claro. Es por la ley de acefalía para que no quede vacante, pero no es presidente per se. Pero buena pregunta. Gracias, profe. No, porque anótelo para la nota una estrellita porque siempre se dice porque hubo 5 presidentes. En rigor no fueron 5 los presidentes que hubo en ese tramo. No era que estaba... No, pero a mí me divierte. No estaba puntuando tu nota, pero me gusta esa pregunta para aclararlo siempre. Bueno, los presidentes... que establece acá que los presidentes hoy cobran el equivalente, mira, así se mide los sueldos de los presidentes, cobran el equivalente al sueldo de un juez de la Corte Suprema de Justicia y los vicepresidentes el 75% de ese monto. Mientras que las viudas e hijos menores o que tengan alguna discapacidad
cobran también una pensión del 75%. Así que así se calculan hoy las dietas. Sí. Las dietas, la tengo con las dietas, los sueldos. Eso fue toda una discusión, por ejemplo, con el tema Fabiola Yáñez, con su hijo menor de edad, y qué va a pasar con la jubilación de privilegio de Alberto Fernández si prospera la causa por violencia, a la que ya pidieron que se le suspende ese beneficio porque por su comportamiento, no solamente por el tema de la violencia, sino también por lo que hizo dentro del despacho presidencial, de citar a una persona para fines que no tenían que ver con las funciones presidenciales, ¿no? Sino para cuestiones privadas. Exactamente. Entonces eso lo dejó muy cuestionado, sobre todo en ese punto. Sí, así que es un debate que, como contaba en la nota Fer Frakelli, tiene el visto bueno de Casa Rosada y es algo que también viene planteando Javier Milei, esta renuncia que hizo él por su cuenta. Así que hay chances de que esta iniciativa avance, y vale aclarar que los diputados y los senadores no cobran ningún tipo de jubilación de privilegio. Eso ya caducó hace, creo que en los 2000 o los 90 por allá, pues muchos piensan que los jubilados y senadores también tienen jubilaciones de privilegio y no es así. Claro, bueno, ese es un tema, me parece que está bueno esto para precisar, porque se dice mucho al respecto. Exactamente. Y lo cierto es que lo que plantean los que están en contra de eliminar las jubilaciones de privilegio es, bueno, por ejemplo, este proyecto de ley de hecho se basa en los Estados Unidos, en una ley que existe en los Estados Unidos, que los expresidentes siguen siendo personas de consulta para quienes están en el gobierno, y si no es como que cuando vos sos presidente estás pensando dónde ubicarte una vez que salgas o que se termine tu mandato. Entonces, para de alguna manera vos tengas garantizado tus ingresos a futuro, es que te buscan garantizar esto y que vos ya te puedas retirar si querés del mundo del trabajo, porque todos sabemos que si sos presidente tenés ciertos contactos, cierta información que hasta te puede beneficiar en algunos sectores. A mí me parece interesante porque se habló mucho respecto de, bueno, cuánto tienen que cobrar los políticos para la función que desempeñan, para la responsabilidad que tienen. Sobre todo de esto se habló cuando se aumentaron la dieta a los senadores, y por otra parte estaba quienes decían es importante que ganen bien para que no se corrompan, y para otros no es el mensaje, o sea, en todo caso las personas tienen que ganar todas bien de acuerdo al grado de responsabilidad y preparación que tienen, que me parece que es más por ahí que por el otro lado, y esa es una opinión personal. Yo estoy a favor que creo que todos los funcionarios... Aparte cumplen, juran, o sea, todavía se tienen que corromper si están jurando. Exacto. Exacto, es una cuestión de ética, de moral, de verdad, o sea, es como es así. Por eso no, porque aparte si no estás, es como cuando das la discusión con el tema de los menores y la delincuencia, roban porque son pobres. Bueno, pero no todos los pobres roban, quiero decir, es mucho más profundo que eso. Pero hay algunas jubilaciones de privilegio que desde lo personal no entiendo por qué un miembro de la iglesia cobra una jubilación de privilegio. Bueno, eso viene de la época de Videla. Pensé que lo había puesto, ¿sabes? En la placa, bueno, después te lo cuento si querés, pero venía de ahí, no sé si después digo, en términos de repensar, si querés... Porque es el culto oficial de Argentina y de acuerdo a la Constitución... de acuerdo a la Constitución lo tenemos que financiar. Somos un Estado laico, desde 1994, con la reforma de la Constitución. Por eso el presidente puede... ser de cualquier fe, de cualquier credo. Sí, pero es la religión oficial. Ahora te lo busco en la Constitución Nacional, que nosotros tenemos que, como Estado, financiar a la religión católica. Bueno, revisémoslo. ¿Lo revisamos? Para mí, no. Para mí no, porque somos un Estado laico. Eso sí. Entonces, si somos un Estado laico y eso fue... El tema es el reconocimiento como Estado laico y otro debe ser la financiación como... digamos, religión como una oficial. Religión oficial, claro. No sé si son lo mismo, eso es lo que había que... Entiendo lo que ustedes dicen y claro, no es lo mismo. Como que hay una delgada línea de una cosa es ser Estado laico y otra cosa es financiar a la religión oficial. Sí, yo encuentro ahí una contradicción. Sí, obvio. Lo hablamos esto en algún momento, me parece. Sí, a principio de año me parece que se habló cuando fue lo de ley bases. Que te acordás que había ahí como una disputa de decir, seguimos, y estaba Debo. Mira, fue como un déjà vu de saber si realmente la iglesia debía ser financiada por los bolsillos, en este caso las jubilaciones de privilegio, es que si no, y la iglesia en sí, digamos,
si no, no entiendo cómo estamos atravesando un periodo donde pedimos que la iglesia esté separada del Estado. Y había un proyecto... Si el Estado financia la iglesia, no estamos separando nada. Y si no me equivoco, había un proyecto del diputado Mandato Cumplido Chumpitaz que pedía que en este caso se desfinancie, que no tengamos, digamos, el deber de financiar a la iglesia. Ahí lo voy a buscar. Ahora, artículo 2, pero mira, artículo 2 de la Constitución Nacional. El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Artículo 2 de la Constitución Nacional. Sostiene el culto tiene que ver con una cosa es que el presidente pueda ser ateo, católico, musulmán, claro, judío, pero otra cosa es... De hecho, a la iglesia no le gusta mucho que la financien porque después queda como atada al gobierno y demás. Bueno, y ahí pero también tampoco rechaza los fondos, pero digo, como que de alguna manera los condiciona. A ver, y si la iglesia claramente cumple un rol social muy importante, porque también ahí es donde funcionan un montón de... agrupaciones que rescatan a los chicos de la droga, que rescatan a los chicos de la delincuencia, que donan, que hacen campañas, que son, o sea, la iglesia cumple un rol fundamental, también el resto de los credos. Entonces, bueno, no sé. Bueno, impulsar una reforma constitucional. Yo te acompaño. Sí, me bancás, no sé. No, me parece como, bueno, es que esta es la base también de un montón de diferencias o de incongruencias que se dan en otro sentido, ¿no? Por eso me parece también que bueno, que en muchos sentidos tenemos atrasos, porque ¿qué representa esa voz de la iglesia? Y entonces también cuando estamos discutiendo interrupción voluntaria del embarazo, creemos que el discurso de las mujeres pobres que abortan, los únicos que la pueden recoger son los miembros de la iglesia, cuando hay otros conjuntos de actores sociales que también recogen y hacen mucho por los sectores desposeídos. Sí, se supone que como somos un Estado laico, uno no debería como diputado votar a favor o en contra de una ley por sus creencias, ¿no? Exacto. Por ejemplo. Sí, hay una noticia del 3 de enero que dice: la Conferencia Episcopal Argentina comunicó que concluyó el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares de los fondos previstos en la Ley 21.950, que hace que estas autoridades de la Iglesia Católica dejen de percibir los aportes del Estado Nacional. Las renuncias, bueno, se realizaron en lo que fue el último día hábil de diciembre, conforme a lo establecido en la Asamblea Plenaria y en lo informado de la Secretaría de Culto de la Nación. Esto habría que ver la 21.950. Vamos a seguir buscando. Bueno, a ver qué. Bueno, mira todo lo que hay notas que te explican cómo se financia, sí, hay toda una ley. Sí, incluso hay datos que son de tipo Estado público. O sea, sí, es que por eso, porque el Estado Nacional tiene que financiar a la religión católica. Bien, bueno. Según la ley debe estar desagrado en el presupuesto. Claro. Otorga. O sea, la religión oficial es la religión católica. Sin embargo, somos un Estado culto. Somos un Estado laico. Si culto tenemos que ser, cada vez somos menos cultos. Sí, cada vez somos menos cultos. Es tremendo eso, sí. Somos un Estado laico. Sí, somos un Estado laico. Y por lo tanto, el primer mandatario puede profesar cualquier fe. Bueno, de hecho, Menem era... Bueno, él se tuvo que convertir. No, pero Javier Milei no se convirtió al... Está en proceso de conversión. Pero cuando él juró todavía era católico, por ejemplo. Sí, pero Menem se tuvo que convertir... al islamismo. No, al Islam. Al revés, se tuvo que convertir al catolicismo. Claro, se convirtió al catolicismo y después, y después con la reforma del 94 ya está. Pero hoy... O sea, si por ejemplo, en este caso, tenés religión islámica, tenés que convertirte... No, con la reforma del 94 no, ahora ya no, pero antes sí, por eso Menem se tuvo que convertir. Carlos Menem profesaba el Islam y, bueno, sí. Qué tuvo que convertir al catolicismo y después... Y yo en el 94, chicos, no estaba ni en los planes, o sea, no existía, básicamente, pero bueno. Bueno, vamos a ir a la pausa. Hay que investigar igual. Y tenemos que seguir adelante con los temas que están previstos. Y nos prometieron, no voy a decir quién, pero nos prometieron la participación de una diputada interesante para charlar en un ratito. Esperemos. ¡Ay, cuánto suspenso! No, esperemos que cumpla con su mire, les voy a dar una pista, que cumpla con sus pasos. Muy bien. Ay, ya sé quién es. Muy Empieza ingenioso. con M el nombre. Muy ingenioso. Pausa, ya venimos.
amigos en la política. Vuelvo a esa noche tan inolvidable para todos. Estaba con su hija. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa y vamos a seguir adelante con la agenda y con lo que se sabe que va a pasar esta semana. ¿Qué va a pasar en torno con lo que se propone de la reforma a los DNUs? Con toda esa discusión, en definitiva, que es para lo que quedaron emplazados en la última sesión especial. Exactamente, la semana pasada arrancó la primera de las reuniones. La idea o lo que se votó en el recinto fue precisamente que haya 3 reuniones y el objetivo es dictaminar el 30, o sea, esta semana no, la que viene, y ya dejar el tema para llevarlo al recinto. Ahí los 2 grandes puntos son, por un lado, ponerle un plazo al Congreso, que el Congreso sí o sí se tenga que pronunciar respecto de los DNU. Acordate que hoy todo DNU tiene fuerza de ley hasta tanto sea rechazado por ambas cámaras. ¿Qué quiere decir? Claro. Que si el Congreso nunca se pronuncia, el decreto sigue firme. Y si una de las cámaras lo rechaza, pero la otra no se pronuncia o lo avala, el decreto sigue firme. Entonces, por un lado, obliga al Congreso a que se pronuncie y, por otro lado, hay distintas opciones que están barajando o tratando de acercar posiciones y lo que se plantea es que alcance con el rechazo de una de las 2 cámaras para que se caiga el decreto. Porque si no resulta más fácil legislar siendo presidente que siendo un Congreso. Acuérdate que para sancionar una ley tiene que tener el visto bueno de las 2 cámaras. En cambio, un DNU puede ser rechazado por una cámara y aún así sigue en pie. Claro. O ni siquiera lo trata el Congreso. Claro. Mi pregunta muy chapulín colorado sería, ¿y recién ahora se dieron cuenta? No, es un debate histórico, porque hay un problema acá. Esa ley se sancionó en el año 2006. ¿Quién era presidente? Néstor Kirchner. ¿Quién impulsó la ley? Cristina Kirchner, que era senadora. Bueno. Pero que ahí también hay que ver más que eso, es cuáles eran los decretos que estaban en juego. Bueno. O con qué tenían que ver, que siempre tienen que ver, obviamente, con cuestiones que uno entiende favorecen por alguna cuestión a quienes integran el gobierno. Sí, lo cierto es que en ese momento, y sobre todo después con Cristina Kirchner, ellos tenían los números para conseguir... Claro, era otra conformación parlamentaria, sí. Hoy, ¿qué pasa? Hoy el presidente de la Nación usa los decretos de necesidad y urgencia para la ley, para el DNU 70/23, que deroga o modifica 300 leyes de un saque, y al mismo tiempo usa un DNU para cambiarle el nombre al CCK. Entonces es como, es urgente, es necesario. Un DNU puede tocar tantas materias como el 70/23. Y acordate otra cosa, que todo DNU, acá el Congreso lo puede aceptar o rechazar, sí, no se lo puede modificar. Entonces otro debate es ese. Pero bueno, desde el año 2006 hasta la fecha, empezando por el PRO, hay muchos proyectos de ley para modificar esa ley. El tema es que nunca estaban los números. Ahora parecería que los números están, ahí el PRO está haciendo medio algunas volteretas en el aire porque no sabe cómo decirle no a una propuesta que ellos mismos tenían. Los tiempos son otros, obviamente, y ya el viernes Javier Milei salió muy fuerte a pronunciarse sobre este tema y él dijo que es un intento de golpe de Estado por parte importante con el que tiene que contar un presidente. No, de la totalmente. Nación, sobre todo porque son decretos de necesidad y urgencia. No sé, hay un tornado, no sé, pasa algo, hace un terremoto, una pandemia. Tsunami, una pandemia, ahí está. Tenés que legislar algo rápido, no sé, decretar justamente una cuarentena o comprar lo que fuere, ahí se entiende que el proceso parlamentario es muy largo, no podían viajar a la capital, bueno, entonces ahí lo entendés, pero hay otras cuestiones hay que otros usos que se le ha dado. Exactamente, y lo que te plantean de Unión por la Patria, que tanto rechazaba modificar la ley, ahora es justamente que se ampliaron el uso que se le da a la herramienta. Nos vamos a ir rapidito a saludar a nuestra próxima invitada. Saludamos a la diputada Campagnoli, que está del otro lado. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo está tanto tiempo? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia. Perdón. Buenas tardes, buenos días. Sí. Yo antes confundí las Marcelas. En mi cabeza las confundí, pero yo sabía que hablábamos con usted y la presenté bien. ¿Cómo está, diputada? Gracias por ¿Con quién me confundiste? No, yo dije, me hice la enigmática y después vamos a tener una invitada especial y que esperemos que cumpla con sus pasos. Y dije cualquier cosa después. Por Marcela Paso, explicarle. Claro, tal cual. Confundí, mezclé todo. Cambios Fue muy susanesco
agradezco lo mío, pero bueno, yo ya sabía que en mi cabeza estaba usted, no estaba la otra diputada. Bueno, de todos modos, un placer saludarla. Diputada, a ver, ¿cómo está viendo el arranque de la discusión por el presupuesto 2025, que es como el tema de esta semana sin duda, pero es como el tema del Congreso, ¿no? Bueno, siempre el análisis del presupuesto es el tema del Congreso. Yo no integro la Comisión de Presupuesto, estoy analizando la parte que me toca, que es la parte de salud. Creo que es un presupuesto, por lo que he escuchado, porque, insisto, no estoy en la Comisión de Presupuesto, pero por lo que he escuchado, hay una voluntad de que podamos insistir en el tema de universidades y de jubilados. Hay recortes que se están trabajando para ver si podemos arribar a un consenso. Yo sé que el gobierno está duro, que el gobierno quiere insistir con el presupuesto, y tal vez lo que el gobierno quiera sea que no haya presupuesto. Lo que el gobierno... Ajá. Toda una definición. Y manejarse discrecionalmente. Pero bueno, esperemos que el trabajo sea arduo y con conciencia para poder... Siempre los consensos, yo leía el fin de semana el artículo sobre los tres premiados por economía, que hablaba de la importancia de las instituciones y establecía los países, un rango de países y aquellos países que tienen instituciones fuertes, y tener instituciones fuertes es tener división de poderes, que cada poder cumpla con lo que tiene que cumplir. En el nuestro es legislar, en el del Ejecutivo es ejecutar, en el del Judicial es juzgar. Pero si el Ejecutivo va a arrogarse siempre las facultades de legislar por decreto, y si cuando el Congreso logra los consensos y aprueba una ley, la va a vetar, bueno, estamos no en el rango de los mejores países, ¿no? Bueno, justo estábamos recién mientras la conectábamos a usted conversando sobre esto, ¿no? Sobre la discusión que tiene o que se propone dar en relación a la ley que modifica a los decretos de necesidad de urgencia, y qué tiene que pasar en ese sentido y si va a poder finalmente tener curso esa discusión. Bueno, es muy interesante, ¿no? Sobre todo qué es lo que hace el PRO. Es muy gracioso que la Unión por la Patria, que fue la autora, podríamos decir, o la mayor beneficiaria de esta ley de la 2622, hoy esté a favor de modificarla, lo cual es importantísimo, más allá de los intereses que puedan tener ellos, que evidentemente querían que un presidente, en ese momento Néstor Kirchner, después Cristina, tuviera los superpoderes para poder legislar por decreto y que solo con el rechazo de 2 cámaras eso no pudiera funcionar, cosa que teniendo mayorías en el Congreso nunca lograban rechazar un decreto. Y ahora están interesados en ser más republicanos, lo cual es bueno celebrarlo. Ahora, es interesante ver qué es lo que va a hacer el PRO, porque el PRO hoy es aliado del gobierno, pero en su momento hay proyectos de Patricia Burri, de Silvana Giudici, de Damián Arabia, de un montón integrantes de lo que hoy es una alianza gubernamental con el gobierno, para modificar esto. Hay que ver si hoy le quieren quitar ese poder al Ejecutivo. Yo también espero que el gobierno, que supuestamente hoy está gobernando muchas veces por decreto, pero se ha manifestado que él quiere ser la República, las instituciones. Bueno, este decreto, mejor dicho, perdón, esta ley le da más valor en el rango, en la pirámide constitucional de las leyes, le da más un rango superior al decreto que a una ley, porque vos a una ley necesitas que las 2 cámaras la sancionen. Y acá con que una sola de las cámaras lo apruebe al decreto, el decreto entra en vigencia. Entonces, bueno, veamos, ojalá se resuelva de una manera consensuada y que todos arribemos a respetar las instituciones de la República y defenderlas, ¿no? Más allá de gobierne quien gobierne. ¿Qué tal, diputada? Débora Durieta la saluda. Hola, Débora. ¿Cómo va? Bueno, justamente el viernes el presidente, cuando salía de IDEA, del coloquio IDEA, le consultaron por este tema y él planteó que va a vetar esa ley en caso de que sea sancionada, y plantea que es una especie, o no una especie, dijo un intento de golpe de Estado por cambiar las reglas de juego a mitad de camino. ¿Qué opinión le merece esa definición? No lo había escuchado, la verdad que me parece lamentable. Me parece lamentable que el presidente piense que modificar una ley kirchnerista que le dio tantos beneficios al kirchnerismo sea un golpe de Estado. Esto no es un golpe de Estado, es transparentar. Él debería
querer, de hecho tiene facultades delegadas, es decir, que podría hacer uso de esas facultades delegadas dentro del marco que las facultades delegadas se aprobaron, y no hacer uso de una excepción que está prohibida en la Constitución y que muy, muy excepcionalmente la Constitución la permite, ¿no? Lamento que el presidente considere siempre estas cosas a nivel personal y no vea el trasfondo de la República, no vea que Argentina necesita seguridad jurídica. Yo me he juntado, yo estoy en la Comisión de Relaciones Exteriores, tengo un vínculo soy de las pocas diputadas que va a todos los eventos de las embajadas y a celebrar los días nacionales de las embajadas, ¿no? Y los embajadores te dicen eso, ningún país va a venir a invertir acá si no hay seguridad jurídica. Si el presidente se va a manejar por decreto, eso no es seguridad jurídica, porque cualquier presidente después puede venir y voltearlo de la misma manera, ese decreto. Entonces es necesario, para tener inversiones seguras y sustentables, que haya consensos, y los consensos se logran en la Casa de las Leyes, que es el Parlamento. Claro. Diputada, ¿cómo le va? Buen día. Lourdes López la saluda. Yo quería sacarla capaz un poco de un tema, de algún tema puntual de ahora de las leyes, sino que hace muy poco fue el Día de la Salud Mental. Y usted se ha estado refiriendo puntualmente también a este tema, a la importancia también de preservar la salud mental, teniendo en cuenta la desfinanciación, por ejemplo, del Hospital Bonaparte, ¿no? Estoy muy en tema, te agradezco que me lo toques. Justamente fui invitada al Congreso Nacional de Psiquiatría que va a transcurrir de miércoles a viernes en Mar del Plata, voy a exponer ahí. Y también me han invitado para un evento que va a haber el 13 de noviembre sobre salud mental. Es muy importante lo que decís. Hoy la salud mental está en los medios, está en los familiares y en los pacientes que no consiguen atención adecuada, pero no está en la agenda política. Por eso es que yo le vengo insistiendo, y la vez pasada presenté un artículo 109 que obliga al presidente de la comisión a tratar los temas. Fui acompañada por la diputada Carrizo y por la diputada Los Penato, y el presidente de la comisión sigue tratando temas de dengue, que no digo que no sean importantes. Yo lo que le estoy pidiendo es que empecemos a analizar modificaciones a la ley de salud mental. Cuando yo hablaba, distintos diputados kirchneristas también, me asentían con la cabeza que era necesario tocar el tema de las internaciones involuntarias, tocar el tema de la jerarquía del psiquiatra, porque es el único que puede medicar cuando hay una internación y está en el mismo rango en el equipo interdisciplinario, y es el único que puede, con su firma, habilitar una medicación. Y también los monovalentes, es decir, los institutos psiquiátricos especializados, como el Bonaparte, por ejemplo, porque no solamente son las internaciones involuntarias, hay mucha gente voluntariamente que se quiere internar y no tiene dónde, porque la ley actual prohíbe que haya institutos especializados en psiquiatría para no estigmatizar al paciente, lo cual es de una ridiculez y de una falta de conocimiento en el territorio de la cantidad de casos que hay de salud mental por esquizofrenia, por depresión, intentos de suicidio. El año pasado hubo 4.160 suicidios en la Argentina, los temas de adicciones que necesitan atención. Entonces es muy importante que volvamos a poner esto y que le exijamos a las autoridades que esto se trate. El presidente de la comisión, el doctor Pablo Yedrin, no avanza en que tratemos las modificaciones, y son necesarias. De hecho, me estoy acordando ahora que en la ley de bases se modificaba la ley de salud mental. Por parte del gobierno, ¿no hay intención de avanzar? ¿Pudiste hablar con alguien de La Libertad Avanza en ese tema? Pude hablar con la directora de salud mental, la doctora Liliana González, que también va a estar en el Congreso de Psiquiatría, y hay intenciones de avanzar en estos 3 puntos. Es decir, yo la conozco a ella porque había estado, cuando yo organicé las jornadas con el senador Fiat en el Senado, en el 2022 creo que fueron, ella fue una de las disertantes también, y ella dijo que modificar que vayamos a lo posible, no modifiquemos toda la ley, porque la ley, la verdad, tiene un montón de cosas para modificar, pero vayamos a lo urgente, que son las internaciones involuntarias, los monovalentes, y que en el equipo interdisciplinario, que exige la firma de 2 profesionales, y dice, uno de ellos tendrá que ser psicólogo o psiquiatra. Sí o sí tiene que ser psiquiatra. Claro. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando vos judicializás una internación, porque el equipo interdisciplinario no la avala, o porque la internación es involuntaria, el juez te dice, pero acá no hay ningún profesional médico para dictar. Entonces te la rechaza la judicialización. Entonces sí o sí necesita que sea la que esté la firma del psiquiatra. Diputada, le queremos agradecer mucho este ratito con nosotras, muy amable, un placer escucharla.
No, gracias a ustedes por la intervención. Hasta luego. Chau, Tengan buena jornada. hasta la próxima igualmente. La diputada Campagnoli, hablando sobre todos los temas vinculados a la agenda parlamentaria y hablando de eso, estamos entrando a los meses a donde se hacen balances, se hacen registros respecto de cuáles han sido los diputados que más proyectos han presentado. Casi siempre hablamos, yo creo que lidera el top 3 el diputado Carreño, pero creo que no, ¿eh? Pero creemos que no. ¿Sabés ahora que no? lo vamos a desmitificar. Me sorprendió, porque viste que siempre está el debate de, si van a laburar, viste que dice, van a laburar, Igual, sí. ojo, cantidad no es calidad. Significa calidad, sí, no, por supuesto. obvio, Esto es un podio en base a la cantidad de proyectos, por supuesto que hay una línea o una especie de, vamos a decir, temáticas principales o que en este caso se abordan más, que tienen que ver por ahí con la seguridad, con la economía. Pero empezamos a desarrollar un poquito este tema que tiene que ver con desde el balance del mes de marzo hasta julio, quiénes son los diputados que presentaron más proyectos en la Cámara de Diputados. Y como decía Debo, estamos hablando de cantidad y no capaz por la calidad, pero en realidad es cuántos proyectos presentó cada diputado, y un podio son más de 3.500 proyectos presentados en el Congreso de la Nación en este año, en 2024. Y empezamos a repasar a ver de qué se trata, quiénes fueron en este caso los que integraron el podio. Los legisladores más activos en este caso son opositores con un alto número de iniciativas también, que van desde lo económico, van desde la salud, también todo lo que tiene que ver con la seguridad, algunas modificaciones también del Código Penal. Y el podio lo están ocupando en este caso el diputado Juan Manuel López, que tiene 43 proyectos. Después está la diputada Pamela Caletti, que la diputada salteña tiene 38 en este periodo, reiteramos, de marzo a julio. Me sorprendió porque no me enteré que Caletti presentaba tantos proyectos. Sí. Bueno, y Juan Manuel López tampoco. No me llegan todos los proyectos que presentan. Mira, el diputado López presentó algunas iniciativas como, por ejemplo, el derecho de los usuarios de servicios financieros a todo lo que es la portabilidad financiera y una modificación también del sistema de elecciones primarias, entre otros tantos proyectos. Después, la diputada Caletti presentó una del Programa Nacional de Alfabetización de Adultos Mayores, como también un proyecto para regular el juego de apuestas en línea, que son todos esos temas que hemos estado hablando, ludopatía, economía, ahora alfabetización. Y puntualmente, quien completa el podio, vamos a decir el top 3, es la diputada Carla Carrizo, con 29 iniciativas, entre ellas una para crear el Banco Nacional de Datos Genéticos, quien fue muy partícipe también, y una reforma del régimen penal juvenil con todo este proyecto que, ya fue bastante debatido también, que todavía no tiene el dictamen, ¿no? ¿Qué cosa? El de régimen. ¿Datos genéticos? No, reforma del el régimen penal juvenil. No, pero digo, estaban todavía en las comisiones informativas. Ese va a ser, sí, va a ser viene muy para complejo. largo. Viene para largo, estuvieron representantes en este caso del Poder Ejecutivo y también miembros del Ministerio de Seguridad, de Justicia también. Completa en este caso el resto de los podios y de los puestos en realidad. Están en cuarto y quinto lugar Karina Banfi con 26 proyectos, Soledad Carrizo con 25, la misma cantidad que Romina del Pla, que ya dejó la Cámara, y Mónica Macha, la primera diputada de Unión por la Patria en aparecer en esta lista. Hay algunos proyectos de declaración también, que en este caso quien más tuvo proyectos fue del Frente Renovador de la Concordia, Yamila Ruiz, la misionera, y esto fue con 63 proyectos. Entre ellos, por ejemplo, el beneplácito por el 86 aniversario de la creación de Gendarmería Nacional. Luego, hay que decir que está Pamela Caletti, también con proyectos de declaración, con 24, y Sabrina Ahmechet con 16. También está la diputada Micaela Morán, de Unión por la Patria, con 60 proyectos, entre ellos un pedido de informe sobre el suministro de gas natural en el territorio argentino, un tema también que había sido tocado en las últimas comisiones. Y la siguen Gisela Marceta con 47 y Silvana Ginocchio, todas de Unión por la Patria. Así que esto es un poco de lo que está pasando con respecto a los diputados
Decimos diputados porque también hay legisladores, tenés los senadores, los miembros de la Cámara Alta, que también hay un podio, pero bueno, como estamos en Diputados TV, les contamos los diputados. Si quieren algún día, en otro momento, también les hacemos el podio de senadores. Bueno, esto está bueno porque en realidad algunos de esos proyectos después prosperan y pasan al recinto, pero en realidad lo que contamos acá en general tiene que ver con la actividad, los temas de injerencia de cada uno de los diputados, porque está bueno contar con un Congreso también que a donde sus miembros provengan de distintas áreas de conocimiento, ¿no? O sea, desde incluso los sectores populares o los trabajadores que son como se los conocen como los trabajadores populares o invisibles, hasta personas que tienen, no sé, doctorados y másters en cosas más específicas y técnicas, pero a cuanto más variado, o diputados de extracción sindical, o diputados que además no solamente representan distintos colectivos, tenemos una diputada, por ejemplo, que representa directamente por su cercanía intereses de pueblos originarios, o sea, es bien versátil y eso está bueno porque se termina traduciendo en toda esta agenda, por ejemplo, que cuenta Lourdes, pero que contamos en definitiva todos los días, ¿no? Sí, me imagino que en el pasado del Congreso eran todos hombres abogados. Imagínate la agenda. Claro. Totalmente. Así me lo imagino, no sé cuán cierto es, pero sirve un montón esto que, por ejemplo, la diputada Saracho, que ella siempre cuenta que era cartonera, o Vilca, bueno, ellos te traen proyectos de ley vinculados con todo un mundo que por ahí los diputados que no sé, que vienen de la formación de los sindicatos, ponele, seguro, que ya están en contacto con todo lo que es el trabajo en el sector privado o estatal. Entonces son realidades totalmente diferentes de acuerdo, o sea, si bien apuntan a mejorar la situación de los trabajadores, son trabajadores que se encuentran en situaciones totalmente diferentes. Sí, yo creo que es interesante también porque se repiten muchas cosas respecto al Congreso, muchas veces de esto que decía recién Lu. Bueno, no trabajan o no o están en otra cosa. O quieren saber cuántos proyectos presentan o qué tipos de proyectos pasa por otro lado, ¿no? también. Sí, pero por ahí depende de las necesidades de cada jurisdicción. Pero por ahí no presentás ningún proyecto y trabajás un montón. Por ejemplo, Heller, hasta el año pasado. No sé si habrá presentado proyecto de ley, pero era el diputado que más trabajaba porque estaba al frente de la Comisión de Presupuesto, por decirte. Y le tocaba lo más difícil y venía y se sentaba y negociaba ahí. Digo, no solamente el trabajo de un legislador se mide ni por el discurso que da en su banca, ni por la cantidad de proyectos que presenta. Hay diputados que no son ni conocidos y son los que terminan redactando la letra chica, negociando, consensuando para que un proyecto salga. O que están abiertos también a la participación de la ciudadanía en algunas temáticas. Sí. También eso me parece que hay diputados que por ahí pueden recorrer, como decía Lu, sus zonas de digamos, de crianza o de crianza política también, sí, ¿no? Sí, de que tienen más contacto con el terreno. Pueden volver y pueden hacer una política que es más tradicional, que es la del contacto con la ciudadanía, y a partir de allí avanzar en distintas temáticas. De hecho, es un congreso que con el correr de los años ha ampliado la participación ciudadana, sobre todo con posterioridad a la pandemia, con lo que fue la ley de bases, sin ir más lejos, ¿no? La idea de que era importante escuchar a los sectores para poder ver en qué sentido esta ley de bases afectaba, para bien o para mal, la especificidad de la actividad. Y fue muy provechoso, por lo menos el debate fue muy provechoso. Bueno, hacemos la última pausa, ¿les parece bien? Seguimos adelante y les contamos lo que tenemos pendiente para este último bloque. Ya venimos.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Tiene amigos en la política? Vuelvo a esa noche tan inolvidable para todos. Estaba con su hija. Acá estamos, después de la pausa, seguimos adelante con esta media hora de programa que nos queda por delante.
porque se presentó el proyecto para la modernización de la justicia. En realidad, cuando se habla de la modernización de la justicia, lo que se habla es de la posibilidad de pensar en una justicia que resulte más justa. La justicia es, desde la percepción del ciudadano, lenta. Esto no estábamos nosotras valorizándolo, sino que es un poco lo que se le reclama a una justicia que no está modernizada, no está atravesada por sistemas que, por ejemplo, supongan digitalizaciones, lo dije bien. Sí, obvio, no le iba a dar batalla hasta el final, pero en realidad muchas veces lo que termina ocurriendo es que jueces revisan papeles y no revisan informes que llegan de otra manera, tribunales que están colapsados de carpetas y expedientes que sobrepasa la actividad de cualquier ser humano. Entonces esto la hace más lenta y por lo tanto más injusta. Y con esto tiene que ver pensar en la modernización. Y no solo eso, viste, cada 2 por 3 se incendian lugares donde están justamente los expedientes, o se inundan, o se pierden páginas. Daría hasta mayor seguridad para las personas involucradas en una causa que esté todo digital, ¿no? Sí, exactamente. Más allá de lo que ya se ha tratado de incluir en este debate sobre cuál es la perspectiva mediante la cual tiene que trabajar la justicia, que es con una perspectiva de víctima, con una perspectiva de mayor proximidad y desde ya con la posibilidad de ir actualizando a esos que tienen que impartir justicia en materia de género y en materia de tecnología sobre todo, porque también con el avance de la tecnología, obviamente las mentes de los delincuentes y los criminales también va cambiando y van apareciendo nuevas formas de cometer delitos, y si la justicia no está modernizada, no puede, obviamente, analizar esos casos y el efecto que esos como casos por traen. ejemplo, creo que era hablando de Óscar Agos Carreño, era uno vinculado a los delitos que se lleven adelante con drones. Sí, por ejemplo. Absolutamente, claro. O cuestiones vinculadas a las billeteras virtuales, las estafas y las cuestiones del acoso, que también adopta formas digitales o virtuales, que tienen sus efectos en la vida real. Bueno, todo esto tiene que ser considerado. Así hablaba y reflexionaba sobre este tema el diputado Ramiro Gutiérrez. El Poder Judicial necesita ser modernizado. Vos fíjate que hay prestaciones que se brindan en un garage, en una casa alquilada. No es bueno ni para el servicio de justicia, ni para la víctima o el que va a reclamar un derecho. Pero eso requiere mucha inversión. El Poder Judicial hay que darle autonomía para manejar sus recursos y hay que dotarlo de las herramientas y llenar todos los vacíos que hoy faltan cubrir, jueces, fiscales, defensores. Así que hay que dar un gran debate sobre cómo mejorar el Poder Judicial. La justicia de papel quedó en el siglo pasado. Ahora es la de la velocidad, la inmediatez. ¿Qué problema hay que vos, que has sido víctima de un delito, no puedas mandarle un WhatsApp al fiscal y preguntarle cómo va tu causa? Ha cambiado el paradigma de la justicia, por eso hay que actualizarla también. Nosotros lo tenemos en estudio, porque también tenemos proyectos sobre la eliminación de la justicia papel, sobre la eliminación de órganos que no deberían estar y de la creación de algo que es muy eficiente, que le falta a este proyecto, que es la policía judicial. Hoy la justicia junta su evidencia a través del Poder Ejecutivo, la policía, la gendarmería. ¿Cómo puede ser que el Poder Judicial, que va a tener que determinar sobre la inocencia o culpabilidad de una persona, las pruebas se las junte otro poder? Eso es debilidad, eso es falta de independencia. Entonces nosotros vamos a insistir mucho para que en la mirada del Ejecutivo esté la creación de la policía judicial. Hay algo superior a todo eso. Se puede llamar extinción de dominio bien restituido. Hoy el Poder Judicial tiene depósitos completos de aviones, de barcos, de autos, de campos, de dinero en efectivo. Eso lo autofinanciaría. No hablemos de las cuestiones pequeñas, sí las podemos agilizar, mejorar, debatir el instrumento. Vamos a sacarle el dinero a las organizaciones criminales, pegarle donde le duela y que ese dinero sea mejores jueces, mejores fiscales, mejor seguridad, mejor salud, educación. Está ahí disponible, solo hay que venderlo. Bueno, ahí estaba, la justicia de papel, dice, ¿no? Terminar con la justicia de papel. Esto es algo que muchas víctimas dicen, por ejemplo, que de pronto se enteran a través de los medios de comunicación. Esto se modificó con la ley de las víctimas, pero
por esas cosas de que la justicia es lenta y además antigua, se enteraban por los medios de comunicación que las personas que habían cometido delitos contra personas que por ahí ya no estaban, pero los familiares seguían representando esa lucha, se enteraban por los medios que esos delincuentes estaban afuera de la cárcel gozando de algún beneficio. Y no era la justicia la que se tomaba el trabajo de avisar a la familia de tal o cual, bueno, miren, les queremos avisar que a partir de tal fecha esta persona va a salir a hacer trabajos y después va a volver a la cárcel. En todo este sentido es que la justicia de papel, lo que dice el diputado, que además viene trabajando mucho en temas de seguridad y demás, viene tratando de decir, bueno, acá hay algo que no termina de actualizarse o que no termina de avanzar tal como avanza la sociedad, ¿no? O sea, queda como siempre muy atrás y por lo tanto muy colapsada, porque ¿quién puede, no sé, humanamente revisar cientos de miles de expedientes de caja, de papeles, que aparte son cuerpos así, digamos, y vos no podés meterte en un buscador y cruzar información, ¿no? Que no tenés el caso Chomnales, la resolución del caso Chomnales fue un ejemplo de eso. O sea, era una persona que ya estaba privada de su libertad, ya había sido condenada por delitos anteriores, pero no se lo podía terminar de vincular con el crimen de Lola. Y ahí era, o sea, eso pasó en Uruguay, pero es comparable, porque, bueno, la víctima era argentina. Bueno, seguimos adelante con vos, Debbie. Que vamos a fundarla a Agos Carreño. Pero está relacionado con la modernización la de la Fundación Agos Carreño. Viste que el lunes que viene sale la Carlos Menem, la agrupación Carlos Menem. Bien. Acá vamos a fundar la Agos Carreño. Bien, porque como decíamos, es uno de los diputados que más proyectos de ley presenta. Y hoy vamos con uno que busca esta iniciativa, que los padres puedan controlar que sus hijos no apuesten de forma online. Justo lo que hablábamos antes, de modernizar totalmente lo que vos decías. Bueno, como comentábamos, tiene como autora a Óscar Agos Carreño, diputado de Encuentro Federal de la provincia de Córdoba. ¿Qué es lo que plantea en este proyecto de ley? Implementar un control obligatorio parental sobre transacciones bancarias y de billeteras virtuales de menores de edad. Esto es algo que venías pidiendo vos, Meli. ¿Qué es lo que propone básicamente? ¿Viste? Sí. Que los padres o tutores reciban alertas en tiempo real por cada pago o movimiento financiero realizado por adolescentes de entre 13 y 17 años. Vos que querías saber si tus hijos se gastan la plata en una hamburguesa o la apuestan, ¿te acordás? Claro, bueno, totalmente. Acá te vas a enterar. Pobre, o sea, no mis hijos, sino los... ¿Qué estás haciendo? Sí, obvio. No, porque es muy difícil también... hacer el seguimiento. Sí. Bueno, justo el otro día, sabes que conversábamos de esto con otras mamás, pues todas las madres el mayor de mis hijos tiene 15, una abría el debate y decía, sus hijos cada cuánto que les piden que le pasen dinero. No, yo justo... no sé, depende de lo que le voy pasando, depende si le mando comida o depende si... O sea, estamos hablando siempre en relación a la comida. Me dice, no, por el mío me pide todo el tiempo dinero, decía una. Yo le digo, pero ¿qué nos estás compartiendo la duda sobre si tu hijo realmente está gastando ese dinero en otra cosa? Bueno, a ver qué tipo de soporte se puede armar para ver si efectivamente... Sí, como una red de padres que se encarguen de... Porque no podés meterte en su intimidad y en su celular, pero bueno, a ver, si les estás transfiriendo dinero y los chicos por ahí no están comiendo, que ese es otro problema, bueno... dónde está yendo ese dinero, ¿no? Y tiene que haber una manera, un dispositivo que no te tengas que meter en el celular para ver qué está haciendo. Pero la verdad es que cuando vos haces un consumo con tu tarjeta de crédito, el banco te manda un mail y te dice, ojo, se vio este consumo. Onda, si no es tu consumo, hace algo. Sí, total. De hecho, cuando cargas la SUBE, por ejemplo, te avisa en el momento cargaste tanto de SUBE, es muy sencillo hacerlo. Por supuesto, sí. Y además es lo que corresponde porque los chicos no trabajan. El dinero ese es nuestro. Y si no, la otra es que se pida el comprobante de, en este caso, si pagas con una billetera virtual, bueno, envíame el comprobante de la compra. Por decirte algo, pero es muy difícil. Padres, claro, vos, que el chico le manda al padre. Sí, pero justamente si cuando los niños empiezan con
con apuestas o con otras cuestiones, lo hacen a espaldas del padre, porque nadie avalaría eso. No, Entonces, pero digo, el control de la comida, es decir, che, realmente comió y en base a eso usó la plata que le mandé. Claro, para ¿no? hacer un contraste, dice ella. Pero si bueno, no también puede esto. pasar que se falsifiquen. Digo, hay chicos que se la rebuscan con tal de apostar. Es verdad, es verdad lo que decís. el tema de la ludopatía es, y lo escuchamos con los testimonios, con las personas que venían Es verdad a lo que debatir, llegás a hacer cosas que son propias de una adicción. O sea, es una adicción. Exactamente. Es una adicción. Entonces, Es como que toda la sos capaz de mentir, sos capaz de robar y no estás como en tu A ver, te corrijo. en tus facultades. No con ánimos de corregirte, sino que me No, parece no, obvio, de potenciar eso que estás diciendo. La conducta es mentirosa. Ujú. O sea, no es que sos capaz. La conducta es mentirosa. Sí. Porque básicamente se mienten a sí mismos, Claro. aparte. Sí, se creen la propia mentira. Claro. Es heavy eso, muy Sí, heavy. sí. Bueno, y justamente, ¿qué busca este proyecto de Agos Carreño? Prevenir la ludopatía, con la compra de drogas, alcohol o explotación sexual, justamente a través de estos nuevos medios de pago, ¿no? Lo que plantea en el proyecto de ley es que sea el Banco Central el encargado de reglamentar y asegurar la implementación de la ley en las entidades financieras. Y atención con los datos que acompañan a este proyecto de ley. Dice que 3 de cada 10 jóvenes de entre 16 y 29 años han considerado apostar online por necesidad económica. Y ese mismo número crece. 4 de cada 10 en el caso de hombres, o sea, si haces esa pregunta entre hombres, especialmente entre los menores, entre los sectores de menor ingreso, han considerado justamente apostar por necesidad económica. Esos son datos que arroja la consultora Sentimientos Públicos, o sea, como una salida, si querés, y justamente te facilita todos estos nuevos medios de pago, ¿no? Y vos fíjate que también está, tristemente, es una tendencia que pibes muy chicos ostenten en las redes sociales vidas que uno adulto reconoce que son vidas de fantasía o Sí, vidas que total. ni siquiera les pertenece, y entonces dicen, yo te doy un curso para que vos aprendas a invertir tu capital. Tremendo Y eso. es tremendo, está generando muchísimo problema porque tiene que ver claramente con una estafa piramidal que los pibes no detectan y se dejan llevar con no sé, los viajes a Miami, el departamento no sé dónde, la ropa que usan, cómo luquean, que además está probado que lo que hacen es montar toda esa escena, que es mentirosa, que Sí. ni los pibes que ofrecen esos cursos, que no son cursos, lo que hacen es también tentarlos con, bueno, conseguí tu primera inversión, Sí. no sé cuánto, entonces los pibes por ahí, si le comentan esto a los padres le dicen, ni loco, te doy plata, pero se la consiguen y por ahí... O los padres se entusiasman también en muchos casos. Y les dan o van juntando, o les dan una determinada cantidad de dinero y los pibes se meten en esto que terminan siendo los que se conoce como los traders. Y bueno, es peligrosísimo porque no sabes dónde está ese dinero, no sabes a dónde te estás metiendo. No. Y en todo caso también aquellos que creen que van a hacer negocios, del otro lado hay gente más pilla, que en cuanto no podés cumplir con ese negocio, bueno, en muchos casos terminó con la muerte. Y el mensaje detrás de todos estos, o no sé si de todos, pero de estos influencers, pues son medio influencers, es ¿para qué vas a trabajar si te podés hacer millonario con estas Obvio. herramientas que te damos nosotros? Obvio. Pero me llamó mucho la atención que hace poco estaba con conocidos y había un nene que tendría 10, 12 años y me hablaba de finanzas, de ¿para qué trabajar? Y ahí me enteré que está todo este mundo que yo Claro, que desconocía el por hablar completo. de criptos es cada vez más, o en este caso de trading y todo eso es más común. Claro, y si encima Y es a como los lo que está 13 de moda años, también. y a los 13 años, si tenés acceso a una billetera virtual, a esto, lo otro, es un Y les viaje de piden muy ida. poco dinero para entrar. Claro. Entonces por ahí entran con otro grupo, no, fulanito lo está haciendo y le está resultando. Y es muy difícil Sí, después de están los controlar. estos gurús de finanzas, ¿no? Que sobre todo tienen un público joven, un Sí, público sí. chico, un público de entre 13 a Inexpertos. 17 años que, claro, Sí, exacto. te compran con eso de mirar el auto que tengo, el departamento. Sí, la vida aspiracional, la obvio. vida que pude. Lo mismo que el lenguaje narco. O sea, el lenguaje narco es lo mismo, penetra ahí en
personas que de otra forma no podrían Totalmente, tener sí. esas ganancias. Y por eso después un pibe de 10 años acepta pasar una bolsita con cocaína de un municipio a otro. Sí. Porque Es como aspiracional en algún punto. Sí, completamente. Y súper peligroso. Por eso también me parece que está vinculado a lo que decía recién el diputado Gutiérrez, ¿no? Sobre, bueno, hacia dónde, qué tipo de delincuentes se está mirando la justicia, hacia dónde se está legislando en este sentido, porque esto está cambiando a una velocidad tremenda. El uso de el otro día, el caso de quien usaba inteligencia artificial para vender fotos de chicas de la clase desnudas, en sitios pornográficos y demás, eso es tremendo. Hay unos chats que circulan para los pibitos de 13 años aproximadamente, que el chiste es que tienen que ir metiendo en el chat a sus compañeros. Entonces suponete que el nombre del chat se llama Lleguemos al Millón, y van metiendo ahí adentro y con inteligencia artificial toman fotos que vos tenés en bikini, en malla, en lo que sea, y los van metiendo y con inteligencia artificial las desnudan y las venden a esas imágenes. Había un proyecto acá que, ¿de quién era? Que lo dimos acá, que es que si vos manipulás con inteligencia artificial imágenes de mala fe y no por una cuestión no por una cuestión educativa o lo que fuere, habría penas para esos casos. No me puedo acordar quién. Bueno, lo vamos a buscar y lo podemos traer porque me lo acordé a partir de este caso. Y es que va cambiando toda una velocidad impresionante. Sí, ese caso es terrible. El de la inteligencia artificial. Y que también estuvo siendo debatido en comunicaciones, informática, puede ser de la inteligencia artificial. No estoy segura si fue esa comisión. No sé. Sí, comunicaciones e informática, sí, totalmente. Pero de inteligencia artificial que digo. No precisamente, bueno, sino pero el uso de la misma. Lo de los drones también. Sí. Pero estaba pensando en quién era este proyecto. Bueno, ahora lo voy a encontrar y lo voy a traer otra vez porque es un re tema. Sí. Me acuerdo que lo traje. Un cordobés, ¿no era? Creo que era un cordobés. Bruje. Era Bruje. Ahí está. Lo voy a volver a traer ese proyecto. Que decía más o menos. Esto, que te penalicen si vos manipulás a partir de inteligencia artificial imágenes justamente con fines pornográficos o lo que sea. Bueno, eso se habló mucho con la ley Olimpia. Claro, también. Porque se trataba también sobre todo de concientizar que hay como un reparto de tareas en lo que es el hostigamiento digital o la violencia sexual digital. Hay como una amplificación de esa violencia, porque mucha gente después lo que termina haciendo es replicando esas imágenes como total. Lo que produce es morbo, lo que produce es curiosidad. Y acá la confusión era, bueno, si se dejó filmar es porque no le importa que se difunda. Y una cosa es que vos autorices o con tu pareja acuerden filmarse y otra cosa es que vos autorices que se difunda el contenido. Son dos cosas distintas. Que eso se había pedido especialmente con las imágenes de Florencia Peña, de la intimidad, porque después existe lo que se llama el derecho al olvido, o sea, que vos te metas en Google, por ejemplo, y cuando vos pongas Florencia Peña, Google no te arroje como primer resultado de búsqueda Florencia Peña desnuda o Florencia Peña teniendo sexo. Eso es algo que muchas personas afectadas en la violación de su intimidad pueden pedir, y en general se da lugar. Ha pasado también con Luciano Castro. ¿Se acuerdan con las imágenes de Luciano Castro de su intimidad? Sí, ya me acuerdo. Sí, y había otro caso, creo que era una modelo que usaban su cara para hacer publicidad pornográfica en no me acuerdo qué país. No sé cómo ella se enteró. Mira, claro. Y usaban su imagen. ¿Pero una modelo argentina? Sí, era de acá. Sin su autorización usaban su cara. Claro. Sí, y ahí por supuesto que hay alguna legislación que la acompañe, en teoría. O que ahí donde vos encontrás una diversión, por ejemplo, decir, mirá tal, y vos le mostrás a tu... Sí, el morbo también. Bueno, que eso sea penado, que es más difícil que la ley te alcance, porque además es más difícil que lleguen a tu celular y demás. Pero bueno, es una manera también de decir, esto que estoy haciendo es un delito, claro, está mal. Y porque que se yo corte pienso ahí. esto, que en muchos casos no hay noción de esta persona no quiere que esto se difunda, entonces lo comparten. Y lo que decía cuando se trató lo de la ley Olimpia, es lo que decía ella decía, cada vez que difundían mi video yo sentía que me violaban, decía, ¿te acordás de la chica de México? Olimpia. Sí, ella decía eso. Y la de acá, si no me equivoco, fue el caso Belén. Sí. Que era una joven policía que se termina quitando la vida a motivo de una sexo extorsión que bueno, terminó en
en esto, ¿no? Tal cual. Que es muy frecuente entre los niños también la Sí, sexo extorsión, que está mal dicho también decirle porque, bueno... Porno venganza, bueno, tiene varios nombres. Es que no se puede usar la palabra venganza justamente porque se supone que... Claro. No es venganza, sino que claro, que es un delito, porque en la venganza vos decís, bueno, ¿qué hiciste vos para que yo me quiera vengar? Para que yo quiera tomar cierta represalia sobre eso. Entonces, para quitarle un poco el peso de la culpa que después, en definitiva, siente la víctima. Bueno, hablemos de sobre el final de este proyecto que se presenta para poder ponerle un límite a los proyectos de ley para que queden dentro del marco del año parlamentario, que no puede ser más allá del 20 de noviembre para poder lograr dictamen. Mi cumpleaños. Ah, mire qué bueno. Claro, vos no podés, hasta el 20 de noviembre se puede dictaminar. Claro, y si no te queda para el año próximo. Sí, y si hay extraordinarias, ese plazo se extiende. Y pero lo extraordinario no comprende solamente el periodo extraordinario. Sí, no, está bien. Pero como que se salte el periodo extraordinario, se vuelve a tratar en ordinarias al otro año. A partir de marzo más o menos. Claro. Sí. No, pero estaba pensando que si prorrogás las ordinarias, si puedes dictaminar más allá, no ¿Qué las se sabe sobre cómo va a ser en ese sentido? ¿Vos te querés ir de vacaciones y estás preguntando qué pasa en el verano? Además, ok. No, pero el año pasado, bueno, estábamos ahí porque obviamente también eso es algo que en algún momento tendrá que revisarse, que el mandato de un presidente empieza mes calendario cuando el año está terminando. Sí, es raro. En Brasil arrancan el 1 de enero, por decirte. Entonces es más fácil. Medio como que tiene más sentido, yo creo. Pero ponele, si llegás, tenés que sancionar tu presupuesto, entonces tenés que tener un margen. Tiene una lógica. Pero tiene una lógica, pero realmente en este caso, con una transición incluso de colores políticos tan antagónicos, ¿no? Con la alternancia que supone los últimos años en este país, es más complejo eso. Porque aparte también el tiempo que pasa entre el proceso de las elecciones hasta la asunción del presidente. Eso sí, y sobre todo de las PASO. Bueno, ahí también había un proyecto para que se acorten esos plazos. Sí, hay varios proyectos para uno era de Carla Carrizo, de la UCR, me acuerdo, que buscaba acortar esos plazos. Claro. Porque justamente eso se vio durante el gobierno de Mauricio Macri. Sí. Que toda y lo que planteaba en ese sentido era Pichetto, que él decía que cuando se reformó la Constitución del 94, justamente se acortaban los tiempos de las elecciones por lo que le había pasado a Alfonsín en su momento, que tuvo que anticipar la entrega del mandato porque ya la economía se había ido. Sí, y él había hablado, ¿te acordás? Había tenido un mensaje después de lo que fueron las PASO y el dólar se había disparado, una locura. Sí, así que justamente lo de alargar esos tiempos genera consecuencias en la economía y al mismo tiempo que el que pierde y está en el gobierno, me acuerdo que Macri cuando pierde las PASO empezó a tomar medidas medio, por ejemplo, no cobrar el IVA y qué sé yo, viste, te empezás a volver medio demagogo, si querés. Sí. No, preguntaba esto porque el año pasado, incluso la ley de bases y todo esto se presentó, o sea, fue un verano de mucha intensidad y mucho fuego político. Sí, porque se presentó hacia finales de diciembre la ley base y se empezó a tratar acá los primeros días de enero, creo que fue. ¿Primeros o mediados? No, me parece que ahí lo que tuviste al principio de enero fueron, bueno, las primeras sesiones, pero ya base fue más febrero. Puede ser. Creo, Sí, no, pero empezaron en comisión antes, en febrero. Puede ser. Ay, tengo un y fue ayer nomás. ¿Por qué no nos acordamos? Las comisiones. ¿Cuándo arrancó el debate en comisión de la ley bases? Estamos hablando. Sí, fue todo enero. El 1 de febrero, me parece. Fue todo enero y después ya el debate en sí mismo que no quería, fue... No, ahí está, él había llamado extraordinarias para enero. Eso, ahí va, entonces empezamos en enero y después las prorrogó a febrero. Menos mal, Levi. Claro, fue todo el mes de enero con debates y en febrero la sesión. Exacto. Que después se volvió a comisión y después se retomó. Así es. Bueno, chicas, llegamos hasta acá. O sea, el lunes, nosotras, esta parte del lunes nos la sacamos encima. El lunes, check. Y nos vemos mañana. A vos el viernes te vemos. El viernes nos vemos. Pero nos vemos por estos pasillos. Seguro. Y se quedan con Horacio y con todo el equipo. Y que tengan una linda tarde. Tomen agua porque está fatal. Y después ya viene el agua, la lluvia. Así que ya lo dije temprano. Saquen la ropa. No sé. Chao.